Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la violencia contra los migrantes, una violencia que no necesariamente empieza una vez que se llega a tomar la decisión de migrar, sino como causal de los movimientos migratorios, violencia que recibe la población en general y en el cual muchos aunados a diferentes factores como es la pobreza, como es también el que ya tengan familiares en Estados Unidos que les pueden ayudar a poder llegar de una mejor manera hacia territorio norteamericano, las personas deciden emprender su camino en esto que el día de hoy se ha vuelto más allá eh, que un sueño, en una pesadilla que muchas veces lamentablemente es mejor que la realidad que pues que acecha y que envuelve a los hogares de millones de personas. En el caso aquí de México, no es algo, esta violencia que sea exclusiva de México, se da en todo el mundo, una violencia cada vez más creciente que impulsa que la gente tenga que dejar sus lugares de origen en busca de una mejor manera de vivir. Lo hemos visto como flujos migratorios cada vez más grandes en cuestión por producto de violencia de personas que vienen de Haití con una inestabilidad gubernamental y del orden que hay en Haití, lo cual está aunado con la gran pobreza que hay en este país, está obligando a que muchos tengan que intentar salir de su hogar para buscar un mejor futuro atravesando todo lo que tiene que atravesar un haitiano, un venezolano, que es la selva de Darién, todo el trayecto aquí por la frontera sur de nuestro país y luego intentar atravesar todo México para llegar al norte y poder llegar a Estados Unidos para encontrarse allá con más violencia en diferente grado, pero sigue siendo una violencia que lastima a la mayoría de las poblaciones. El día de hoy vamos a hablar de la violencia que está ocurriendo aquí en México, datos estadísticos de cómo se cerró el año 2024 en cuestión de la violencia que pues sigue desatada en nuestro país a pesar de los innumerables esfuerzos que ha hecho esta nueva administración del partido Morena, primero encabezada por López Obrador, el día de hoy con Claudia Sheinbaum, en el cual lo único que han logrado conseguir es detener el crecimiento que venía ahora sí que aumentando cada vez más después de esta guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón allá en el 2006 y en el cual empieza una ola de violencia con muchas personas que pierden la vida, una ola de violencia que aumenta todavía más en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que a pesar de que los medios de comunicación no publicitaron la cantidad de pérdida de vidas, cosa que sí hicieron en el gobierno de Felipe Calderón, lo único que logra conseguir López Obrador con todas las limitantes que tuvo por el asunto de la pandemia, evita que este crecimiento exponencial que se venía dando en México en cuestión de violencia continúe, lo detiene y hay un momento en el tercer año de gobierno donde se habla de un punto de inflexión que no es suficiente para las víctimas de la violencia, en el cual finalmente se detiene esta escalada de aumentos y empieza a haber un retroceso muy pequeño comparado con la gran cantidad de violencia que se está dando en nuestro país y que al día de hoy, por diferentes razones, una de ellas es la intervención de Estados Unidos en diferentes factores que tienen que ver con la seguridad de nuestro país, han impedido que esta ola de violencia disminuya. Primero, con Estados Unidos continuando con la permisividad de las armerías de continuar vendiendo armamento a quien sea, principalmente a los grupos delictivos, estas armas que son utilizadas para proteger un producto eh, que son los narcóticos que van a suplir una demanda cada vez más creciente en Estados Unidos, las cuales con ese dinero que compran estas estupefacientes enriquecen a los grupos criminales con los cuales ellos tienen dinero para comprar armamento en Estados Unidos, generando este círculo vicioso de Estados Unidos. Al final de cuentas, es el quien financia estos carteles de la droga el día de hoy, dando dinero en primera instancia para el pago de las estupefacientes que satisfacen la necesidad de una población, no toda, pero sí un buen porcentaje de la población norteamericana enferma con las adicciones y después
enriqueciéndose también con la venta de armas para que sigan defendiendo estos productos. Eso ha fortalecido a las organizaciones criminales en México y después también con la injerencia en asuntos que conciernen a la seguridad nacional, donde se intrometen y han arrestado a uno de los principales líderes de uno de los cárteles allá en Sinaloa, en donde no se ha esclarecido todavía al día de hoy cuáles fueron las circunstancias con las cuales este personaje llegó a Estados Unidos. Se habla de un secuestro, se habla de que se entregó, y esto ha impulsado a que siga habiendo un aumento de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales aquí en México, todo producto en Estados Unidos. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de cosas que están pasando en nuestro territorio, y después vamos a hablar un poquito también de lo que pasa del otro lado del mundo en estas rutas migratorias, de las cuales tendremos muy pronto una entrega de lo que son las rutas migratorias, que a veces creemos que no nos incumbe a nosotros saber qué está pasando en Europa, en África, en Asia, con los movimientos migratorios, cuando es de suma importancia estar conscientes de lo difícil que se está poniendo allá, porque entre más difíciles son los movimientos migratorios del otro lado del mundo, poco a poco, perdón, los inmigrantes empiezan a cruzar el océano para llegar al continente americano, pensando que su camino va a ser más fácil, y lo cual pues evidentemente no es así. Bueno, para eso el día de hoy vamos a hablar primero de números que están pasando aquí en México. Tenemos este artículo escrito por Jessica Shantomila, en el cual nos basamos para dar esa información que se ha publicado en el diario La Jornada, en donde presentan este artículo que se titula Hombres, mayoría de los más de 120,000 desaparecidos al cierre del año. De aquí nos dice que México cerró el 2024 con más de 120,000 desaparecidos, esto según el registro nacional. Los estados con más reportes de víctimas continúan siendo Jalisco con 14,985, el Estado de México con más de 13,000, Tamaulipas con 13,000, Veracruz con 7,000 y Nuevo León con 6,000. A estas entidades le siguen muy de cerca estados como Michoacán con 6,000, Sinaloa con 5,000, Ciudad de México 5,000, Sonora 4,000, Guerrero 4,000 y Chihuahua 3,000. Aquí vemos estados en donde está habiendo bastantes personas que están desapareciendo, y que muchos de ellos son de los primeros lugares en receptores de remesas. Evidentemente, donde hay más violencia son estados que la gente tiende a salir de sus lugares de origen para irse a Estados Unidos, y ahí se puede ver este círculo, cómo esta violencia impulsa a que muchas personas de aquí salgan, y se ve los que salieron porque son aquellos que mandan remesas hacia a sus familiares aquí en territorio mexicano. La mayoría de estos estados reciben grandes cantidades de remesa, con algunas excepciones. Nuevo León, por ejemplo, no es de los que más reciba remesas, así como Tamaulipas tampoco, al igual que, por ejemplo, Chihuahua, Sonora, no reciben tantas remesas, pero por diferentes razones. En el caso de Sonora, Chihuahua, muchos de estas transacciones que hay es dinero que entra por la frontera, que no necesariamente utilizan los canales de remesadoras que están enviando dinero hacia sus lugares de origen. Hemos hablado cuando hemos tomado el tema de las remesas, que por ejemplo estados como Chiapas, que son sumamente pobres y que tienen una gran cantidad de migrantes en Estados Unidos, no reciben demasiadas remesas, y hay muchos factores, y uno de ellos es de que muchas de estas personas salen a trabajar y son explotadas, y ni siquiera les alcanza para que el dinero que están mandando a sus familiares en el país pueda reflejarse en la importancia de lo que en comparación de los que están yendo hacia allá. Bueno, aquí también continúan, ¿no? De los casos, por ejemplo, aquí se dice que Chiapas destaca que entre el 1 de enero y el 24 de diciembre se reportaron 274 casos, en tanto que en el mismo lapso del año anterior había sumado 465. Hay una ligera disminución, pero recordemos también que eh, en los últimos meses del año pasado, Chiapas, muchas personas de Chiapas en un corto periodo de tiempo empezaron a tener que salir de sus comunidades para irse a refugiar a Guatemala. Acabamos de informar también hace unos días que el mismo gobierno guatemalteco ha informado, ha alertado a su población de tener cuidado cuando pase Chiapas por la creciente criminalidad que está pasando en este momento, en el cual los que normalmente
reciben la mayor violencia son los migrantes que están entrando. Evidentemente hay mucho guatemalteco que entra como migrante para intentar llegar a Estados Unidos, pero también muchos que simplemente van a trabajar porque a veces las condiciones de trabajo son mejores en algunos lugares allá en el sur de nuestro país. Esto es en cuestión a lo que es las desapariciones. Aquí también hacen una entrevista a un experto del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una persona de nombre Raquel Moraño, quienes hace algunas declaraciones, pero de los importantes aquí que me llamó la atención es que dice que la cantidad de ministerios públicos y los MPs y los agentes de investigación que tienen las fiscalías especializadas, dice hay estados donde cada MP tiene 350 carpetas de investigación, lo que refleja los niveles tan altos de impunidad en el país porque no hay suficiente judicializaciones y no tiene tiempo ni recursos para hacer diligencias en cada uno. Y esto es bastante interesante ahorita en este momento de México en donde están en este año elegirse las personas que van a ser el Poder Judicial va a ser electo por el pueblo y una de las principales quejas de los opositores a esto es el decir que esta elección de jueces de poco va a servir siempre y cuando si no se modifican los MPs en donde son los primeros que tienen contacto. Habrá que ver, es una realidad que en México el poder judicial está corrompido, que es cierto lo que dice el partido Morena, que el poder judicial atiende al que tiene dinero y al pobre no lo ayuda, pero también si se queda nada más en esa parte, difícilmente no se pueden cerrar los ojos a esta realidad de que realmente los MPs no son suficientes, que estas carpetas de investigación son muchas y que tendrá que cambiarse después de la elección de jueces y magistrados, se tendrá que cambiar también esta figura del MP para que realmente dé resultados. El día de hoy, todavía los índices de impunidad en México son alarmantes. Se hablaba de que más del 90% de los crímenes que no se están castigando. ¿Se está creando la infraestructura para poder combatir esto? Creemos que sí, pero hay mucho trabajo todavía por hacer y aquí es donde radica la necesidad de que la misma izquierda, los mismos militantes, las personas que apoyan a Morena, no se queden en el discurso y no más apoyar el discurso oficial y lo que se dicen por los dirigentes del partido, así sea la presidenta Claudia Sheinbaum o cualquier otro, que es con el simple hecho de la elección del Poder Judicial que va a arreglarse todo, se tiene que seguir informando esto y solicitando que esto sea lo que cambie, porque al final de cuentas la población en general, la mayoría del mexicano, con el primero que se encuentre es con un MP. Y si ellos no hacen su trabajo, difícilmente el Poder Judicial va a poder desempeñar las labores por las que se está buscando este cambio en la manera en que se eligen. Y esto repercute en que muchas veces estas personas que van y denuncian, como saben que la ley es muy lenta, las mismas organizaciones criminales, a sabiendas que ya hay una denuncia, hacen lo posible por desaparecer o presionar a estas personas para que retiren esas denuncias, obligando a estas personas con ese temor tenerse que ir. Hay mucha gente en Estados Unidos de mexicanos que han ido a pedir asilo porque no se les ha otorgado la seguridad en su propio país y entran en ese limbo en donde ya nadie los ayuda, ni el país México porque están saliendo de él pidiendo asilo en otro país, ni el país que los está recibiendo Estados Unidos, que es un país que no los quiere, y los cuales los deja en el desamparo total, y es algo que tiene que cambiarse. En esta otra nota, esta de Alfonso Urrutia, titulada Concentran 7 estados 50% de homicidios en el país. El otro era de las personas que son desaparecidas. En este habla de la violencia ya donde hay muertos. Y aquí nos dice que la violencia en México, expresada en términos de homicidios, está muy polarizada en el país, mientras que en las entidades donde la problemática es más aguda, como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León, vemos aquí algo que embona exactamente también con los desaparecidos. Se dice que se registraron tan solo en este año 14.283 homicidios y hasta el 16 de diciembre es cuando cierran esta contabilidad, y en contraste con otros 7 estados de baja incidencia como es Yucatán, Durango, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala, en donde sumaron solo 621. Y evidentemente aquí vamos a ver a mayor población en un estado, estados fronterizos van a tener mayor índice este, de tasa delictiva, que igual aquí hablan del número total de homicidios, que recordemos que a veces cuando se habla de eso para poder tener una visión mejor de
qué tanto está afectando es cuando se dice cuántos por cada 100,000 habitantes. Es donde se puede hacer la comparación, porque estados, por ejemplo, pequeños como Tlaxcala no se pueden comparar con unos estados superpoblados como por ejemplo es la Ciudad de México o el Estado de México, que es un estado bastante grande. Aquí también nos dicen que según el informe de seguridad en el país, al 16 de diciembre se habían perpetrado 28,883 asesinatos. Las 7 entidades con mayor incidencia concentraron casi el 50% de total, mientras que las 7 de menor incidencia reportaron solamente el 3%. Aquí nos habla igual algo que se ha estado mencionando, Guanajuato. Es el estado que ha continuado con bastante violencia, en el cual se habían registrado hasta 2.990 homicidios, 10,4% del total. Guanajuato, recordemos que no había entrado Guardia Nacional, que estaba en manos por completo del PAN. Ha cambiado un poco ahorita el panorama con las elecciones recientes y ya empieza a haber presencia de Guardia Nacional. Habrá que darle seguimiento para ver si realmente baja la ola delictiva en este estado sumamente importante por su ubicación, en el que es importante por diferentes medios y donde pues la poca colaboración entre el gobierno estatal y el gobierno federal pues había perjudicado en esta violencia que al final de cuentas afecta a la población de a pie. Aquí también nos hablan que en el desagregado de los homicidios en las otras entidades con mayor índice destacan con 2.274 Baja California, 2.185 el Estado de México, 1.925 en Chihuahua, 1.721, perdón, en Jalisco y 1.684 en Guerrero, así como 1.504 en Nuevo León. En el contraste hubo 64 en Durango, 72 en Baja California Sur, 104 en Coahuila, 116 en Aguascalientes y 131 en Tlaxcala. Perdón. Esto es los desaparecidos, los homicidios, pero, y esto es de las personas que la gente va y dice, mataron a alguien o desaparecieron a alguien. Aquí el gran problema es que después del el caso de los 43 de Ayotzinapa, en donde empiezan a buscar a estos estudiantes que fueron desaparecidos y empiezan a encontrar fosas clandestinas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hay un momento en el que paran la búsqueda porque estaban encontrando cada vez más fosas clandestinas con muchas personas enterradas ahí y no eran los estudiantes. Paran la búsqueda, pero algo sí es cierto es que si continúan escarbando, México en muchos lados básicamente es un panteón en donde muchos migrantes han sido desaparecidos. Muchas familias completas han sido desaparecidas y estos números no se pueden cuantificar porque no hay quien denuncie. Si desaparece una familia completa, nadie va a denunciar, oye, faltó esta familia, pueden decir, emigró, se fue a otro país, otro estado y pues no hay quien denuncie. Los migrantes igual entran y recordemos que antes de que llegara López Obrador, donde intentó meter cierto orden en cuestión de los flujos migratorios, antes se pasaban y al día de hoy todavía siguen pasando, escondiéndose, donde nadie sabe qué están pasando y muchos de ellos son interceptados por organizaciones criminales que los secuestran y en muchas ocasiones los desaparecen, los matan, los entierran donde caiga y nadie sabe de esto. Entonces son números que a pesar de que el discurso oficial muchas veces escuché yo a López Obrador decir que estos se tenían que dar por su naturaleza, que se siguen por de oficio, no, hay un número que no se reporta porque no se da cuenta nadie de lo que está pasando. Y esa es una de las realidades que está pasando en nuestro país, en el que al día de hoy todavía hay mucho trabajo que hacer en cuestiones de seguridad para evitar esta violencia, que ya habíamos hablado ayer de lo que era el estado del campo, donde se está habiendo problemas en el campo mexicano por diferentes factores, y esto genera pobreza, esa pobreza aumentada con la violencia, en donde muchos de estos campesinos que a duras penas salen al día con día sembrando lo que pueden, son víctimas a veces del crimen organizado que quieren quitar su tierra para poder hacer sus propias plantaciones de los estupefacientes que van a, a mandar hacia Estados Unidos o simplemente por el simple hecho de querer tener tierras, por querer tenerlas. Y esta es doble violencia en contra de los más vulnerables que son ellos. Bueno, esto es lo que está pasando en México, pero del otro lado del mundo también está pasando. De las rutas migratorias que hay, casi siempre nos centramos en lo que es en América, que lo más difícil es el tapón de Darién, después pasar
todo territorio mexicano, desde la frontera sur hasta el norte, pero del otro lado del mundo también está habiendo problemas y cada vez es más difícil cruzar. Y para ello traemos este artículo de Armando G. Tejeda. La franja de mar entre Europa y África es la mayor necrofrontera. Aquí nos dice que esta franja del mar que divide Europa de África se ha convertido en la más mortífera del planeta para la ruta de la migración en el año del 2024, en donde hubo 10.457 viajeros fallecidos en intento de pisar suelo europeo, lo que supone 30 decesos al día, la mayoría procedentes de África subsahariana y el Magreb. Uno de los un informe de una organización no gubernamental llamada Caminando Fronteras calificó la frontera marítima y terrestre entre España y la franja costera desde el sur de Senegal hasta Argelia como la necrofrontera más letal en el informe de monitoreo Derecho a la Vida 2024, en el que se hace un análisis exhaustivo. Los datos de la investigación señalan que desde enero del 2024, de los más de 10.000 muertos, 421 fueron mujeres, 1.538 niños, niñas y adolescentes, lo que convierte este año en el más aniquilador desde que se tienen registros en la organización con relación al año anterior, con un 30% más. Y aquí vemos algo de la que es la realidad, que allá como acá, cada vez son más las mujeres y los niños que están perdiendo la vida. Esto producto de un aumento de mujeres, niñas, niños y adolescentes que están viajando sin acompañamiento, ¿no? En el cual, bueno, pues es una de las cosas que ha empezado a cambiar también en el aspecto de la migración y que cada vez es más difícil. El reporte ofreció un estudio detallado de 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas migratorias. Entre estos casos se realizó un seguimiento especial a 131 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Y evidentemente aquí, al estar en el mar, todos los problemas que llegan a traer, igual estos son números de lo que se logró de encontrar, pero eso no implica que sea el total. Siempre puede ser una embarcación que se pierde por completo, que se hunden, que son comidos por tiburones y que no se tiene el rastro. Lo mismo que pasa de este lado en la gente que va, que se pierden en el tapón de Darién, en la selva, que se pierden aquí en el sur de nuestra frontera o en territorio mexicano donde son desaparecidos por organizaciones criminales, o en el desierto al intentar pasar hacia Estados Unidos. Los números cada vez son mayores. Aquí nos dice que la ruta atlántica hacia las Islas Canarias se mantiene como la más letal a nivel mundial con 9.757 víctimas. Además, durante el año pasado hubo un notable incremento de salidas desde Mauritania, que se consolidó como el principal corredor migratorio hacia las Canarias. Vamos a hacer una presentación sobre exactamente estas rutas migratorias, donde vamos a hablar de las rutas migratorias del otro lado del mundo, pero también de las de aquí de América. Esto para tener un contexto de qué es lo que está pasando a nivel migratorio. Cada vez es más difícil allá y evidentemente no es que sea más fácil acá, sino que los migrantes al estar allá y ver lo difícil que es, pueden pensar o llegan a pensar que es más fácil a veces llegar al territorio americano y cruzar. Y esto se ha visto en el aumento muy pequeño, pero cada vez más notable, de otras nacionalidades en los centros de detención migratoria, perdón, aquí en México, pero también en los centros de detención en Estados Unidos. Cada vez son más los personas que no son latinos, que no son del continente americano, que empiezan a aumentar las personas que están detenidas, principalmente asiáticos, mucho africano ya empieza a ver, en el cual antes no se veían esos flujos migratorios porque no era tan difícil cruzar la frontera allá. Y es uno de los grandes problemas que siempre, mientras no se ataquen las causas que originan la migración, el migrante tiene que salir porque no le queda de otra. Es salir a sabiendas que puede morir o quedarse definitivamente a sabiendas que va a morir en sus lugares de origen. Se tiene que cambiar esto. Ha habido un llamamiento por parte de López Obrador en su momento de empezar a atacar las causas de raíz. El día de hoy este llamado también está siendo parte del discurso de Claudia Sheinbaum
en el cual la oposición se ríe, como diciendo hay cosas más importantes. No, lo más importante son los pobres, y los pobres son los que están teniendo que salir de sus lugares de origen, y se tiene que atacar este problema de raíz. Vamos a ver qué pasa. Ese es un poquito de lo que es la violencia. Continuaremos hablando de pues más de lo que es el amplio mundo de la migración. Por mi parte es todo en esta ocasión. Como siempre, pedirles que nos ayuden suscribiéndose al canal, compartiendo esto con el mayor número de personas. Si tienen dudas, cualquier cosa, dejarlos en los comentarios. Estos comentarios se van a estar contestando. Voy a empezar a hacer videos específicos para contestar. Más allá de en el chat, en donde se queda nada más ahí, es mejor dejar el testimonio en video de las preguntas que se están haciendo y contestarlas, aunque hay ciertos comentarios de personas que entran y que desde su punto de vista respetable dan su opinión, pero están lejos de la verdad, porque muy pocas veces se ha hablado de lo que es realmente el problema de los movimientos migratorios, sobre todo los irregulares. Hay mucho más atrás que impulsa que una persona salga de su país. No sale porque quiere, es obligado por las circunstancias, por un régimen que lo obliga a tener que salir. Si no existieran estas situaciones de pobreza, de violencia, muy pocas personas realmente dejarían sus lugares de residencia. Si lo hacen es porque la mayoría de las ocasiones es asunto de vida o muerte. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.